El poderío de la industria, la capacidad para producir en masa una variedad infinita de productos, esa es la industria norteamericana. Sin embargo, la preeminencia industrial de los Estados Unidos no se logró de la noche a la mañana. Hubo que resolver muchos problemas, de los cuales uno de los mayores era controlar el nivel de la calidad de los productos que se fabricaban. Esta habilidad tiene aplicación en todas las industrias y, por consiguiente, siempre ha sido motivo de primordial interés en la fabricación y obtención de material para los establecimientos militares nacionales. Ya que en ninguna otra parte es más importante ajustarse a las normas de calidad que exigen el material y equipo de nuestras Fuerzas Armadas. Uno de los métodos más eficaces para analizar y controlar el proceso de fabricación es el control estadístico de la calidad. Este método puede ser aplicado a cualquier proceso industrial, ya que los principios en que se basa son fundamentales. La aplicación eficaz abarca desde la manufactura precisa de valeros hasta el rebanado y empaque del tocino. Por lo mismo es oportuno que los inspectores del material de las Fuerzas Armadas se familiaricen con los métodos de control de calidad que emplean los fabricantes, con el fin de que puedan usar ventajosamente las técnicas de aceptación de muestras que corresponden a los métodos de calidad de producción. Si el inspector posee este conocimiento, se ahorrará tiempo y trabajo, y se convertirá en un miembro valioso para el equipo de adquisición. Un ejemplo bastante típico de la forma en que funcionan las gráficas de control de maquinaria se puede ilustrar aplicándolas a la elaboración de esta clase de valeros. Para los fines de la ilustración, limitaremos nuestra discusión a una dimensión clave, el diámetro interno de la muesca exterior. La práctica nos enseña que no hay dos muescas acanaladas que resulten idénticas. Siempre habrá una ligera variación debido a una gran diversidad de factores: la máquina, la materia prima y el operario. Se dice que la elaboración está bajo control cuando únicamente estos factores leves e inherentes causen la variación. Con una máquina adecuada y permitiendo un margen intermedio de tolerancia, todas las partes quedarán dentro de la dimensión requerida. Hay otros factores que pueden causar variaciones: una chaveta suelta, el rompimiento de la punta de una herramienta, instalación inadecuada, etcétera, etcétera. Pero estas cosas pueden causar oscilaciones bastante grandes y pueden ser corregidas. Aquí el trabajo de las gráficas de control de maquinaria es primordialmente el de distinguir entre las causas insignificantes e inherentes de las variaciones, que no pueden evitarse y deben pasarse por alto, y los factores importantes relativamente raros que pueden y deben ser corregidos inmediatamente. A esto le llamamos mantener la elaboración bajo control. Afortunadamente, hay métodos muy sencillos para determinar si el patrón de variación en un producto es compatible con la idea de que está bajo control. Sin adentrarnos en las matemáticas del problema, vamos a demostrar aquí en qué forma se lleva a cabo. Primeramente tomaremos un caso en que la elaboración está bajo control. Si seleccionamos, digamos, 200 partes ya elaboradas y las distribuimos de acuerdo con sus dimensiones precisas, podremos ver cómo queda distribuida la frecuencia de las diferentes medidas en el lote. Esto forma una curva de frecuencia de distribución que nos demuestra el molde de producción. Basándonos en esto, podríamos determinar el porcentaje de partes a cada lado de la dimensión del margen intermedio de tolerancia y si algunas partes quedan fuera de ese margen. Si se trata de producir diámetros acanalados todos de una medida de 2,5, dejando un margen de más o menos un 100 milésimo, por medio de este procedimiento, evidentemente el resultado ocasionaría desperdicio. En vista de que fácilmente se pueden comparar los límites más altos de las piezas fabricadas por este proceso, y que de allí en adelante fabricar buen material es un problema de comparación, este debe asegurar la precisión de fabricación y garantizar que esas piezas se mantienen dentro del límite de tolerancia e igualdad de calidad. Eso es en realidad lo único que debe hacerse. Y el modo de hacerlo es muy sencillo. Primero en el taller. Por ejemplo, en lugar de medir cada una de las partes elaboradas, podemos tomar muestras de 5 de ellas a intervalos regulares conforme avance el trabajo,
ya que las muestras de ese tamaño mostrarán aproximadamente cualquier clase de variación más claramente de lo que haría la medida individual y más económicamente que las muestras más grandes. Enseguida anotamos las dimensiones promedio en una gráfica. Los promedios indican una tendencia en el montaje básico en torno al cual se agrupan las partes que salen de la máquina. Sin embargo, se requiere una indicación adicional que verifique que el procedimiento sigue produciendo piezas tan uniformemente semejantes y que todas quedarán dentro de las especificaciones. Por lo tanto, se planean los márgenes de manera que registren las diferencias entre las dimensiones más grandes y las más pequeñas en cada grupo de piezas. Con el promedio de medidas y el límite de las mismas, empezamos a obtener un cuadro completo del procedimiento. Observamos la gráfica de límite para ver si la elaboración sigue bajo control y si el procedimiento aún tiene capacidad para elaborar constantemente piezas similares. Observamos el promedio de medidas para ver si la distribución constante sigue bastante centrada cerca de la dimensión nominal para que el producto esté dentro de las especificaciones. En tanto que el promedio y el límite permanezcan dentro de los límites de control, dejamos que continúe la elaboración sin nuestra intervención. Ahora, veamos brevemente cómo empleamos el control de calidad en este diámetro acanalado para poner el proceso de elaboración bajo control. Primero, tomamos una serie de muestras del procedimiento como se opera originalmente y calculamos promedios. También obtenemos los límites, la diferencia entre la más grande y la más pequeña de las muestras y formulamos el plan. La comparación del promedio de variación de las muestras individuales y la variación de todas las muestras como grupo nos dirá si la elaboración se encuentra o no bajo control. Si no lo está, el capataz o los ingenieros deberán averiguar cuál es la causa de la deficiencia para poner el remedio. Una vez eliminadas las causas que se pueden precisar y la fabricación, podemos comparar la elaboración con los requisitos especificados. Si encontramos que la variación de la elaboración controlada es más amplia que las especificaciones, no es mucho lo que podemos hacer. Quizá podamos conseguir una máquina mejor, o un operario mejor, o tal vez materia prima más uniforme, mejorando así la elaboración de manera que se ajuste a las especificaciones. O podemos optar por llevar a cabo la inspección total para suprimir las partes defectuosas después de fabricadas. O bien podemos pedir que se revisen las especificaciones. Por otra parte, si el producto es más uniforme de lo que se pide en las especificaciones, sabremos que podemos usar una máquina menos precisa, o aumentar la velocidad de producción, o permitir bastante libertad a algún factor que se pueda controlar, tal como el desgaste de herramienta, o dar al comprador una pieza más exacta de la que exige. De todas formas, computamos y sacamos límites de control con el fin de que, en tanto que el promedio de las muestras permanezca dentro de los límites, todas las piezas quedarán dentro de las especificaciones. Cuando el procedimiento de control tiene relativamente poco margen para llenar los requisitos, localizamos las líneas de control desde afuera de los límites especificados. Si el procedimiento tiene bastante margen, nos movemos hacia adentro de los límites especificados. A esto se les llama límites de control modificados. En ambos casos se sacan los límites de manera que las piezas individuales llenen los requisitos. Los límites de control se hallan dentro de los límites especificados porque son promedios y no representan una disminución en el margen de tolerancia, ya que el control de la calidad es un medio de facilitar la forma de llenar los requisitos y no de dificultarla. Una sola gráfica de control nos da el récord de un solo procedimiento. En un torno múltiple o máquina de moldear múltiple, cada torno o molde es una elaboración por separado y uno de los tornos o moldes puede producir defectuosamente, en tanto que los demás operen satisfactoriamente. En este caso, se necesitan gráficas separadas para cada uno. No es recomendable usar este tipo de gráfica en todas las dimensiones. Algunas podrán llevarse tan fácil y constantemente que no tendría objeto establecer una gráfica de control. Pero el hecho de que el margen de tolerancia sea amplio no es razón suficiente para no llevar una gráfica de control.
La prueba no es la amplitud del margen de tolerancia, sino el costo de mantenerse dentro de él. Con frecuencia resulta más ventajoso evitar ajustes innecesarios de herramienta y desbastes que la eliminación de hacer el trabajo 2 veces. No solo las dimensiones de los productos de maquinaria para la fabricación de partes metálicas, sino cualquier producto de medida exacta y elaboración en serie puede sujetarse a la técnica de gráficas de control. Cuando un fabricante usa el control estadístico de la calidad, significa que tiene bajo control el pulso de su proceso industrial en todo momento. Significa que está fabricando su producto lo más económicamente posible. Y también que la adquisición de su material para las Fuerzas Armadas se encuentra en el nivel más alto de eficacia. El control estadístico de la calidad da la garantía de que los establecimientos militares nacionales son abastecidos con material conforme a las especificaciones.